Muy bien, ahora sí es momento de darle la bienvenida a Betty. Qué raro tenerte aquí, Betty, un sábado. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, José, hola, Cari, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, esta semana hicimos un cambio de día, pero bueno, el reporte está presente de todos modos. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿No? Bueno, muchas cosas. Primero, en el reporte pasado comentábamos sobre el acuerdo entre Armenia y Pashinyan junto, bueno, a las autoridades de la Unión Europea para enviar una misión de observación que se desplegará a lo largo de la frontera y que, según lo que se anunció, serviría para facilitar la delimitación de la frontera, que es un asunto pendiente, ¿no? Esta delegación civil ya está en Armenia y está lista para realizar su trabajo. Hay algunos datos que es preciso tener en cuenta y que han sido publicados por bueno, algunos medios, como por ejemplo, en primer punto, que la Unión Europea tiene actualmente una misión civil en 11 países, ¿no? Incluida en Georgia, después de la guerra que tuvo con Rusia en el 2008. Y otro punto es que la permanencia de estas misiones son de 2 semanas solamente, ¿no? O sea que no es una permanencia muy larga. A su vez, los miembros de la misión civil no pueden cruzar la frontera por sí mismos, sino que deben permanecer en un solo lugar y realizar las observaciones desde ese mismo lugar, ¿no? Esta delegación, por la parte, está, o sea, está ubicada en la parte armenia de la frontera. Y en cuanto a esto, Aliyev dijo que él rechazó la propuesta de que Azerbaiyán reciba también esta misión civil. Por otro lado, uno de los acontecimientos también más importantes de la semana fue el viaje del presidente de Artsaj, Araik Harutyunyan, a Yerevan. Después de la última reunión de Nicole Pashinyan y Aliyev, mediado por el presidente de Francia y el del Consejo Europeo, nos enteramos que Armenia y Azerbaiyán se comprometieron a reconocer la integridad territorial y la soberanía de cada una, ¿no? Esto lo comentábamos la semana pasada. Esto causó un sabor amargo en la sociedad, ya que, bueno, la interpretación fue que Armenia reconocería a Artsaj como parte de Azerbaiyán. Y por esto también hubo movimientos de protesta en Stepanakert, ¿no? Donde los ciudadanos pedían explicaciones a su presidente. Se ve que para dar esas respuestas a sus ciudadanos, Araik Harutyunyan viajó a Yerevan para reunirse con el primer ministro Nikol Pashinyan. Y acá hay dos cuestiones, ¿no? La primera son rumores, ¿no? Y fue publicado por, bueno, algunos medios, pero no podemos decir con exactitud si fue así o no. Consiste en que Pashinyan se negó a recibir al presidente de Artsaj. Esta información se difundió, pero de todos modos la reunión entre ellos sí tuvo lugar. Lo que al parecer sí está más cerca de lo cierto es que, bueno, en realidad Araik Harutyunyan vino con una delegación de varias personas, como por ejemplo el ministro de Relaciones Exteriores, el presidente de la Asamblea Nacional, también el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional y también parlamentarios opositores. Y en realidad todos querían participar de la reunión con Pashinyan para tratar justamente sobre los puntos que el primer ministro había acordado en Praga. Pero, bueno, la reunión fue solamente entre Araik Harutyunyan y Nikol Pashinyan. En segundo término, no se avisó previamente que esta reunión tendría lugar. Y por eso, bueno, se le preguntó al vocero de gobierno eh, qué es lo que había ocurrido, y él afirmó que en realidad estas reuniones tienen un carácter periódico, ¿no? O sea, que se realizan regularmente y que no consideraron que era necesario informar otros detalles. Por este motivo, tampoco
poco se publicó el contenido de la conversación de forma oficial, ¿no? O sea, todavía no tenemos información sobre lo que hablaron los mandatarios de Armenia y de Artsaj en esa reunión. Y bueno, por su parte, el resto de la delegación de Artsaj, bajo la dirección del presidente de la Asamblea Nacional, Artur Tosmasyan, tuvieron bueno, diferentes reuniones con bueno, diferentes autoridades de Armenia, como por ejemplo el secretario del Consejo de Seguridad de Armenia, Armen Grigoryan. En esta reunión, la delegación de Artsaj presentó su posición oficial, subrayando, como siempre decimos, que cualquier intento de considerar el futuro de Artsaj como parte de Azerbaiyán es una línea roja para Artsaj, ¿no? Bueno, y en todo este contexto, en Artsaj esperan ansiosos los habitantes las noticias que traerá esta delegación, principalmente el presidente, ¿no? Mientras, bueno, incrementa la sensación de incertidumbre en los habitantes. O sea, el denominador común en las calles de Stepanakert es justamente el hecho de no tener certezas de lo que va a pasar en el futuro cercano. Otra reunión de importancia que tuvo lugar esta semana es la del ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, con su par ruso Sergei Lavrov. Bueno, en el marco de la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Comunidad de Estados Independientes. En este encuentro, Lavrov dijo que Rusia está lista para contribuir a la implementación de las declaraciones tripartitas de los presidentes de Rusia, de Armenia y de Azerbaiyán para discutir qué se debe hacer para su rápida implementación. También dijo que la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva está lista para enviar a sus observadores a Armenia, a lo que Ararat Mirzoyan, bueno, manifestó que la Unión Europea ya ha decidido enviar una misión de investigación a la frontera, ¿no? O sea, lo que comenté hace unos instantes. Déjenme decirles que, bueno, en este momento, especialmente en esta semana, se ha notado aún más la crítica mutua entre la Unión Europea y Rusia, ¿no? En torno a la mediación del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Ya que de los dos lados hay como una especie de tensión por este puesto, entre comillas, de intermediador, ¿no? Y a Rusia no le hace gracia que Occidente, o sea, bueno, la Unión Europea o Estados Unidos intervengan en este proceso. Justamente sobre este tema, en el que cada vez tenemos más actores que intervienen, esta semana el presidente del Consejo de Seguridad de Armenia, Armen Grigoryan, manifestó en una entrevista que Estados Unidos desde los primeros minutos de la escalada mostró una participación activa, incluso, bueno, una de las primeras llamadas telefónicas que tuvo el primer ministro fue la del secretario de Estado, Blinken, y también, bueno, enumeró otras reuniones bilaterales que tuvieron lugar entre Armenia y Estados Unidos en torno a este tema. En cuanto a fechas, Grigoryan dijo que el acuerdo de paz entre estos países, Armenia y Azerbaiyán, estaría ya definido hacia fin de año, ¿no? Así como también el tema de la delimitación. También mencionó que siguen en la agenda los temas de la retirada de las tropas azerbaiyanas del territorio de Armenia y el levantamiento del bloqueo entre los dos países. Y ahora ya en el marco doméstico de Armenia, esta semana hubo una sesión de gobierno donde se trataron diferentes puntos, de los que, bueno, los más importantes podemos decir que fueron los vinculados a la defensa y al ejército, bueno, en torno al cual el ministro de Defensa, Surem Babikian, propuso renunciar a las convocatorias de 3 meses de entrenamientos militares para reservistas, como, bueno, se venía haciendo hasta el momento, para
pasar a entrenamientos de 25 días, ¿no? Que serán obligatorios para todos los ciudadanos armados, o sea, los ciudadanos que están en lista y cumplen con las condiciones para ser reservistas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y un dato para tener en cuenta es que el ministro agregó que entre las solicitudes también para formar parte de estos entrenamientos y participar de las Fuerzas Armadas de Armenia, también hay muchas solicitudes enviadas por mujeres. Otra de las propuestas que el ministro hizo en esta sesión de gobierno es duplicar el salario de los soldados por profesión, o sea, los soldados por contrato, llevando adelante un proceso de evaluaciones, ¿no? O sea, si se cumplen esos requisitos, podrían, cobrar el doble de salario de lo que se cobra actualmente. Y para cerrar nuestro reporte semanal, tenemos el anuncio de una reunión futura, que bueno, aún no está confirmada en cuanto a la fecha, pero se trataría de un encuentro tripartito entre Pashinyan, Aliyev y Putin. A esto, bueno, hizo referencia el presidente ruso, diciendo que espera que en un futuro cercano se pacte la fecha y que el lugar sería Rusia, pero aún no estaría confirmado si en Moscú, en Sochi o en San Petersburgo. Y antes de cerrar ya definitivamente el reporte, quería comentarles que hoy en la madrugada hubo una nueva violación al cese al fuego, en la que, bueno, las unidades de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán abrieron fuego con armas de diferentes calibres hacia las posiciones armenias ubicadas al este. O sea, por el momento la situación es relativamente estable, pero como vemos, a lo largo de esta semana también fueron varias estas violaciones al cese al fuego, principalmente en la franja este del país. Como que siempre hay que estar alerta, Betty, y estar precavidos porque no sabes con qué puede pasar y cómo pueden agarrar también la frontera, cómo pueden estar también los soldados. Realmente, bueno, las noticias son más o menos, muchas reuniones, mucha organización de cosas. Vamos a ver qué pasa en lo que acontece en la semana. Estuviste en Artsaj también, ¿no? Sí, hace un par de horas que he regresado, bueno, por eso también les mencionaba esto sí, de los ánimos de la gente, ¿no? ¿Esa fue tu percepción de cómo veías a la gente? Sí, hay como una situación de bastante incertidumbre sobre este tema. Muchos, bueno, ya están esperando a que el presidente de Artsaj, que en este momento, bueno, estaría en Yerevan al parecer, porque todavía no ha regresado a Artsaj, bueno, regrese y traiga novedades, ¿no? Así que ese es como el espíritu generalizado de la población. De todos modos, bueno, en unos días seguramente se estará publicando por medio de Diario Armenia y también Audición Gomidas un video que cuenta también con testimonios de los habitantes que cuentan sus opiniones, ¿no? Que eso es lo que vale. Muchísimas gracias, Betty. Nos veremos la próxima semana. Que termines bien el sábado. Un saludo grande. Muchas gracias a ustedes.